Bueno, lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver con los 13 principios de fe, con el segundo principio, pero primero comienzo con un cuento. Se llama El Rencor. Dice así. En la escuela había comenzado la semana de autoayuda y enriquecimiento interior. El tema de nuestra clase era el rencor. Nuestro maestro nos había pedido, vamos a hacer un ejercicio para ver qué danino que es el rencor, que lleváramos papas grandes y una bolsa de plástico. ¿Está bien? Ya en clase nos explicó que la tarea consistía en colocar una papa dentro de la bolsa por cada persona a que la guardáramos rencor o bronca. Debíamos escribir el nombre de aquella persona en la papa e introducirla dentro de la bolsa. ¿Está bien? Cada uno tiene sus rencores, sus broncas, que es negativo, obvio, ¿no? Entonces es un ejercicio. Cada uno que traiga una papa por cada papa. Y le pone el nombre y la pone en la bolsita. ¿Está bien? Algunas bolsas eran pesadas. El ejercicio consistía en que durante una semana había que llevar con nosotros la bolsa de papas a todos lados. ¿Está bien? Todos lados hay que llevar la bolsa de papas. O sea, la bolsa de las broncas, de los rencores. Naturalmente el estado de las papas se iba deteriorando con el paso del tiempo. El fastidio de tener que acarrear esa bolsa en todo momento me mostró claramente el peso espiritual que cargaba a diario, además de lo vergonzoso que se tornaba llevar a un lugar y que todos notaran lo abultada que estaba mi bolsa. Mirá cuánto rencor o cuánta bronca tiene esa persona, se decían en el oído. Mientras ponía mi atención en la bolsa para no dejarla olvidada en ningún lado, desatendía cosas que eran más importantes para mí. O sea, no, segundo punto negativo, al tener al pensar en esas broncas, no pienso en cosas que son importantes. Además no podía cargar todo lo que necesitaba, porque esa bolsa ocupaba bastante lugar y requería buena parte de mis fuerzas para poder llevarla. ¿Está bien? Inclusive cuando tenía que llevar cosas tenía que dedicarme a eso porque era el ejercicio, había que llevar las papas. Bueno, ¿cuál es la metáfora acá, no? Todos tenemos papas pudriéndose en nuestra bolsa sentimental. Este ejercicio fue una gran enseñanza para valorar el precio que estaba pagando a diario por mantener el rencor por algo que ya había pasado y que con esa actitud no iba a repararlo. Me di cuenta que cuanto más aumentaba mi rencor y resentimiento, más aumentaba mi estrés, no dormía bien y mi atención se dispersaba. Al finalizar la semana fueron expuestas las conclusiones de cada uno. A ver, ¿quieren dar una conclusión? ¿Cuál es la conclusión del cuentito? O del ejercicio. La que más me llamó la atención era una que decía así: cuando me saqué de encima mucho de mis rencores y resentimientos, me llené de paz y de calma. Cuando nos empecinamos en no perdonar, es como si tomáramos a diario unas gotitas de veneno. Son solo unas pocas gotitas, pero que nos terminan llenando de veneno. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo que le concedemos al prójimo, cuando en realidad los más beneficiados somos nosotros mismos. ¿Está bien? O sea, saber perdonar también es una cualidad grandiosa. Después vamos a, no voy a dar la línea, después lo comparo con el cristianismo, que nada que ver. Quiero decir o sea, perdonar es algo importantísimo, saber perdonar. El judío sabe perdonar. Muchas veces quise deshacerme del recelo hacia alguien, pero no encontraba el motivo que me sirviera de excusa para poder sacar de dentro de mí ese odio, hasta que me di cuenta que perdonar no necesariamente significa estar de acuerdo con lo que pasó, ni aprobarlo, ¿está bien? Ni tampoco darle la razón a alguien que te lastimó. Una persona te hizo algo malo y está bien, y no hizo nada, y está bien perdonar, pero normalmente hace falta teshuvá, ¿no? Que mejore, que pida perdón, así es, ¿no? Es verdad que el judío tiene que perdonar, pero ahí también hay niveles de cosas, y también que la persona mejore. O sea, no esa idea de que, viste, te asesinó, te mató, y vos tenés que ir y pedirle perdón, a vos perdonarlo, pero es un asesino. Está bien, como vieron hoy en día la versión cristiana de perdón, el perdón es el idea de perdonar, aunque te mató, aunque te asesinó. Y bueno, después al final de la guerra mundial fue, lo buscó y llegó hasta Japón. Hay una película ahora, El Invencible. ¿Está bien? Que es una de la fuerza de la voluntad, es la película. Totalmente como lo quieren quebrantar y él no se quiebra. ¿Lo le acabó? Y es un asesino tremendo, y lo quiere matar, y al final de la guerra él va y le dice, te perdono. Y la persona ni siquiera quiso mejorar, ni quiso superar, nada. Y el otro no lo atiende. El otro eso no es lo que está hablando acá.
Porque eso es, ¿qué significa? Te perdono porque sos un asesino y el asesino primero tiene que mejorar. ¿Qué significa que la perdono? Acá hablamos normal, a nivel normal. Perdonar es dejar de lado cosas que si no me lastimarán más y ocuparán buena parte de mis fuerzas, llenándome de papas podridas que terminarán por pudrir a otro sentimiento. La papa se pudre y contagia a otra, ¿vieron? Y se pudre todo. Lo mismo, los sentimientos. O sea, acá está hablando en contra. El odio es negativo. ¿No es negativo? Sí, si tiene odio, tiene más odio. Negativo para él, negativo para la sociedad, negativo para todos. Mejor tratar de no tener ese odio, ser una buena persona. ¿Está bien? El mensaje es no al rencor y sí a ser una buena persona y perdonar. Después nada más lo limité y expliqué la diferencia del perdón judío. Conoce, ¿no? Esa idea del perdón cristiano, ¿no? Si te ponen una mejilla, te pegan en una mejilla, poné la otra mejilla. ¿Les parece lógico? No. Bueno, ¿entendieron? Quiero decir que eso no es Dios, eso no es lo que Dios quiere. Eso es tonto, ¿está bien? Eso es un invento humano. Porque no es que Dios quiere que vos, ¿está bien?, perdones al criminal y al asesino y bueno, no pasa nada. No pasa nada. Tiene que mejorar, tiene que recibir castigo, normal. Por eso de obvio que el judí sabe perdonar, inclusive nosotros, ¿qué hacemos tefilá? ¿Vieron hay una costumbre sefaradí que cuando hacemos Kriyat Shema a la noche? ¿Vieron el Shema Israel a la noche? Toda persona que vaya a hecho algo malo lo perdone, es algo muy loable, muy ideal, ¿no? Saber perdonar inclusive, pero es un nivel alto, ¿está bien? Pero no está hablando acá de no está hablando de un caso de que es una persona criminal, asesino o violador, ¿no? A ver, ¿qué significa que esta persona es violador? Y vos tenés que decirle y te perdono. Y esa persona violador no hizo teshuvá, no hizo nada. Eso es una tontería, ¿no? ¿Qué tontería es esa? En el caso de Kriyat Shema no es esto que pasa, porque dice una persona... No, acá hay que decir, a nivel normal, vos sos una persona buena y el judío sabe perdonar, entonces no querés que él sea castigado por algo malo que... Está hablando de cosas normales, claro. No está hablando a un criminal nazi. Lo perdono, ¿qué perdono? ¿Por qué? ¿Por qué hay que perdonar a un criminal nazi? ¿Por qué hay que perdonarlo? ¿No entiendes? O sea, es como que Dios te enseña que tenés que perdonar Dios quiere perdonar al criminal nazi. ¿Por qué Dios va a querer? Dios quiere castigar al criminal nazi, ¿no? Pero ¿por qué hay que perdonarlo? No, y afuera que también en Kriyat Shema pide que Dios perdona a la persona, tipo, perdona a la persona por lo que hice contigo, no que vos tenés que perdonar. También, está bien, pero vos aprendés de ahí que si yo pido así yo también tengo que ser. Es una característica del judí que sabe perdonar. ¿Está bien? Pero ahí cuando en el Jot Teshuvá, cuando decimos eso, decimos, si una persona te hizo algo malo y viene y te pide perdón, tenés que perdonarlo. ¿Ven? No dijo que la persona no hace nada o no intenta por lo menos mejorar. Intenta y vos tenés que perdonar. Y si la persona te viene y te pide perdón y vos no lo perdonás, tenés que ir a pedir perdón 2 hasta 3 veces. Y si 3 veces le pedís perdón, después tenés que ir delante 3 veces con 3 personas. O sea, como con 10 personas, con un minyan. ¿No te perdona? Que haya hecho algo gravísimo, digamos, uno tiene la obligación de perdonar. El judí tiene que saber perdonar, sí. Incluso Rab. Si esa persona se te ayuda de verdad, o sea, te pide perdón de corazón 100%, sí, hay que perdonar. Ahora, si 3 veces te pidió perdón vos pedís perdón 3 veces, si él no te perdona, bueno, ahí primero, ahora él es el culpable, él es el que tiene algo malo, porque no sabe perdonar y el judí tiene que saber perdonar. Y segundo, y bueno, ahí vos le pedís perdón a Yem y Yem te perdona. Vos ya hiciste todo lo que está en tus manos. Siempre que sea de corazón, Si lo hizo más o menos, no sirve. A un rabino hay que pedirle perdón hasta muchas veces. Esa es la pregunta. No solamente 3 veces. O sea, si le hiciste algo grave a alguna persona sabia, tzadik, no alcanza con 3 veces. O sea, digamos, fuiste a pedirte perdón y no te perdona. Insistí hasta que te perdone. No dice hasta 3 y ya no más. ¿Está bien? Porque ahí hiciste algo grave a un tzadik. ¿Se entendió? Obvio que el tzadik, si es un tzadik, tiene que perdonarte. Y si no, ¿qué pasa? Medio raro que el tzadik no te perdona. A veces le ponen duro porque quiere aleccionarte, pero en verdad de corazón ya te perdonó. Eso sería lo lógico. Si es un tzadik. Si es un tzadik te perdona, ¿cómo no te va a perdonar? ¿Qué raro es este que no te perdona? Si no, este raro es medio raro si no perdona. No, hiciste algo muy grave, hiciste el faltar fue algo contra el aliado, bueno, se pone estricto, pero perdón. ¿Se entendió? Bueno, fuimos. Volvemos a 13 principios de fe. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. ¿Puedo una hoja más? Sí. ¿Alguien más necesita hoja? El tema tiene que ver con
Ya vas a repasar. Con el nivel máximo de Moshe Rabenu. De nuevo, son 11 pesukim en Shemot para Yad Kitizá, donde después del becerro de oro, Dios le dice a Israel que no va a ir con Israel porque está enojado, porque Israel había pecado en grande con el becerro de oro, ¿se acuerdan? Pero Dios dice, los perdono, pero no voy a ir con ellos, ¿está bien? ¿Se acuerdan que le dimos los pesukim? ¿Estaban todas? Entonces Moshe le pide dos cosas grandes. ¿Cuáles son las dos cosas grandes? Resumimos los dos pedidos grandes. Moshe le dice, quiero conocer tus caminos para conocerte, y así te caeré en gracia. Tienen las tres palabras. Palabra número 1, quiero conocer tus caminos. Pregunta, ¿qué significa conocer los caminos de Dios? Es algo grande, ¿no? Segundo, y así conocerte. Pregunta, ¿cómo a través de conocer los caminos de Dios conocemos a Dios? ¿Se entendió la pregunta? Pregunta 3, y así te caeré en gracia. ¿Qué aprendo de este versículo? ¿Cómo se le cae en gracia a Dios? ¿Qué es caer en gracia a Dios? Que Dios te ama, que Dios te quiere, ¿no? O sea, ¿cómo llegas al nivel de que Dios te ame o que Dios te quiere? Ulay este pasuk es un punto muy importante, porque el pasuk lo dice, ¿no? Dice, quiero conocerte tus caminos para conocerte y así te caeré en gracia. ¿Entendieron las preguntas? Bueno, ¿cuál fue? Después, Dios que le dice, que sí o que no, ¿se acuerdan? Dios le va diciendo, como Moshe dice, y si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir, porque cómo se ve que tú estás con nosotros. Y Dios le dice, también esto que me pediste lo voy a dar. ¿Qué ve Moshe? Que Dios le viene diciendo todo que sí. Entonces se anima a pedir lo máximo que un ser humano puede pedir. ¿Qué es lo máximo que un ser humano puede pedir? Quiero conocerte. Bueno, dijo lo mismo antes, ¿no? ¿Antes dijo lo mismo? No, antes dijo conocer tus caminos. Y ahora sube un peldaño más y dice, Dios, quiero saber todo lo que sos. Aparece, quiero verte todo. Dios, ¿qué? Toda tu definición, lo que sos, tu esencia. ¿Entendieron lo que pide Moshe? Sí. Entonces la pregunta nuestra va a ser si se puede conocer la esencia de Dios. ¿Está? ¿Y Dios qué le contesta? Primero le dice, te voy a mostrar toda mi bondad. Toda mi bondad. Pregunta nuestra del acertijo de la clase, ¿qué significa toda la bondad de Dios? ¿Qué es? Cuando decimos toda la bondad de Dios, ¿a qué se refiere? Una es la pregunta a conocerte. Una es la respuesta a conocerte. Quiero conocerte. Dios le dice, te voy a mostrar toda mi bondad. ¿Es la respuesta? No. Tenemos que ver. ¿Qué es toda la bondad de Dios? Y le dice, pero no podrás ver mi rostro. ¿Y qué rostro? Dios no tiene rostro, ¿no? Entonces, entiendo que no ver mi rostro, ¿qué significa? Mi esencia. No podrás ver mi esencia. Pero te voy a decir algo. ¿Qué te voy a decir? Puedes ver mi espalda. ¿Qué lo dijo? Dijo, voy a venir. Dios viene, no viene, ¿qué significa? Voy a pasar. Dios pasa, no pasa. No tiene sentido, ¿no? Tú te vas a parar en la roca. ¿Qué es pararte en la roca? ¿En qué roca? Y cuando yo pase voy a poner mi mano sobre ti. ¿Qué mano? Si Dios no tiene mano. Y vas a ver mi espalda. ¿Qué espalda? Si Dios no tiene espalda. ¿Entendieron todas las preguntas? Y una pregunta más que como que el Midrash quiere explicar y el Midrash la complica. ¿Qué dice el Midrash? Cuando ¿qué vio Moshe Rabenu? Dice que lo vio por atrás, ¿no? Lo vio de espalda, ¿no? Entonces, ¿qué vio Moshe? El nudo del tefilín. Si venía complicada acá, ¿de qué me está hablando? ¿De qué tefilín me está hablando? Dios tiene tefilín. Dios tiene tefilín. Y ahí el Yamena dice, ¿y qué está escrito en el tefilín de allí? Porque en el tefilín nuestro está escrito ¿qué? Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Entonces, ¿qué está? Y en el tefilín de Hashem, ¿qué está escrito? Am Israel, es mi pueblo. Está simpática la. Estimado, suena metafórico, sí. Sí, pero ¿qué significa? Porque no entiendo nada. Si Dios no tiene cabeza, Dios no tiene tefilín, encima ve el nudo del tefilín. ¿Y por qué dijo el tefilín? No dijo el nudo. ¿Y por qué dijo el nudo en el tefilín? Es como una gran metáfora todo. Es claro, se está hablando en clave. Hay que traer el aparato y decodificar. Hay que decodificar todo, está todo codificado. Aparte, Rab, cuando dice lo de la mano, también en una raya en Shemot de que Hashem hizo
una explicación de que Hashem hizo el mundo con una mano. Muy bien, pero hay que entender qué significa la mano. Pero la sigue complicando. Claro, o sea, yo sé que la palabra mano de Dios aparece muchas veces. Hay que ver el contexto y hay que ver acá qué significa. ¿Entendieron hasta acá? ¿Entendieron que hay un montón de preguntas? ¿Está bien? Entonces empezamos a contestar. Dijimos que Maimónides dedica todo el tomo 1 del Moreh Nevuchim, casi todo el tomo, estoy exagerando un poquito, pero esa es la línea de todo el tomo 1, a estos pesukim. O sea, todo el tomo 1 de Moreh, del Guía de los Perplejos, es explicar qué tema. ¿Cuál es el tema más espiritual del judaísmo? La esencia de Dios. Exacto, Dios, ese sería. Si quieren una palabra, Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué puedo saber de Dios? ¿Qué puedo hablar de Dios? ¿Qué puedo decir de Dios? ¿Qué puedo pensar de Dios? ¡Wow! Es teología pura, es metafísica pura, es cabalá pura, es espiritualidad neto. ¿Están de acuerdo? Sí. Obvio, pero explicado. No dejarlo a lo que siento. ¿Está bien? Porque mucha gente siente muchas cosas y que sabe si está sintiendo verdaderamente o no lo que es correcto. ¿Entienden? ¿Está bien hasta acá? ¿Estamos metidos en la clase? Bueno, empezamos a ver lo que dice Rambam. Habíamos leído la primera frase nada más. 2. Has de saber que el príncipe de nuestros sabios. ¿Tienen? Entonces dijimos que Rambam quiere hablar de Maimón. No, Rambam quiere hablar de Moshe. ¿En qué aspecto de Moshe? Sabiduría. ¿De qué otro aspecto de Moshe podría hablar? ¿Qué dijimos? O de humildad. Si yo quiero hablar de cuál es la midá, la cualidad moral máxima, que Moshe Rabenu es el máximo en eso, ¿qué hubiese dicho? Humildad. Fue el humilde, la persona más humilde de la tierra. Si quiero hablar de quién es la persona que tiene la capacidad para captar mejor la palabra de Dios, ¿cómo lo definiría Moshe? Sabio, pero hay otra palabra todavía más, captar la palabra de Dios. Profeta. ¿No? O sea, entonces, ¿qué podría haber dicho Maimónides? El príncipe de los profetas. O podría haber dicho el príncipe de los humildes. No sé, ¿no? El príncipe de la ética, no sé. Pero ¿cuál fue la palabra que utilizó? Sabios. De los sabios. O sea que está claro que el aspecto que viene a hablar Maimónides en este tema es conociendo a Moshe como sabio. ¿A qué rango de sabiduría llegó Moshe? Esa es la cosa. Puede ser que igual a partir de esa sabiduría te lleva todo. tienen todas las mirot. Obvio que va todo combinado. Pero nada más, el tema de la clase es sabiduría de Moshe. ¿Está claro? No hay sabio como Moshe Rabenu, ¿está bien? Inclusive Shlomo Amelech, que fue de las personas más sabias, pero no llega al nivel de Moshe Rabenu. Que quede claro, ¿está bien? Seguimos. Nuestro maestro, ahí creo que corté, ¿no? O dije algo más, o leí las dos pedidos. La paz sea sobre él, dirigió 2 súplicas. ¿Qué hizo? 2 pedidos. ¿Cuáles son los 2 pedidos de Moshe? Y obtuvo respuesta a los 2. ¿Qué me dice Rambam aquí? Que hay 2 preguntas en el texto nuestro. ¿Qué hay? 2 preguntas y 2 respuestas. Entonces, ¿cuál debería ser nosotros como lector? ¿Qué tendríamos que investigar? ¿Cuál es la pregunta y cuál es la respuesta? Y me interesa entender la respuesta. ¿Están de acuerdo? Sí. Sigo. Una fue pidiendo a Dios, exaltado sea, le diera a conocer su verdadera esencia. Uno de los pedidos fue conocer su verdadera esencia. ¿Cuál fue de los 2 pedidos ese? Acuérdense que dijo así: quiero conocer tus caminos, y después dijo quiero conocer tu gloria, que bodeja. ¿Cuál es tu esencia? Que bodeja. Les pregunto a ustedes, ¿fue el primer pedido? No, Fue el segundo. Entonces, ¿por qué Rambam me lo trae primero? ¿Qué es más importante? Muy bien. Rambam no sigue cronológicamente el texto. Me dice, le pidió 2 cosas. Una fue la esencia, pero fue la segunda. ¿Por qué me la traes primero? Por importancia. ¿Están de acuerdo? Seguimos. Y la segunda, expuesta, primer término, ven que Rambam sabe que no es que no leyó. Iba encaminada, y acá empezamos a profundizar, a que le revelara. ¿Qué le pidió Moshe a Dios? Que le revele sus atributos. ¿Qué significa atributos de Dios? La palabra en la Torah fue atributos, caminos. Entonces, ¿qué me hizo Rambam? Me tradujo. ¿Por qué me hace eso? ¿Me complicó? Ahí decía caminos de Dios, ¿no? Y Rambam me dice, ¿a qué nos referimos al decir caminos? Atributos de Dios. Bueno, miren que enseguida se cubre, ¿eh? No, todavía no se cubrió. Después va a decir.
Sigo un poquito más. Le contestó a las dos solicitudes, le contestó a los dos pedidos, prometiéndole revelarle. ¿Qué le va a prometer? ¿Qué le reveló? ¿Qué le prometió revelarle? O sea, todavía no se lo reveló, ¿eh? Le dijo que te lo voy a revelar después. Ahora vamos a ver qué. Todos sus atributos. ¡Wow! No contestó. Y la esencia, ¿no? No. ¿No dijimos que la esencia no? Todos sus atributos, acá se cubre Rambam, acá te explica. ¿Qué son sus actos? Tenemos que analizar esto. ¿Qué quiere decir? Que dice que los atributos de Dios son los actos de Dios. Manifestaciones. De cómo ¿Para qué tiene ¿Por qué tenía que haber dicho que son sus actos? Los atributos, que son los atributos. ¿Qué me tenés que traducir los actos? ¿No se puede captar atributos de Dios? Fue una Es a través de traducción. se Pero- puede entender cómo... O sea, la manera de cómo Dios maneja el mundo son los atributos. Es la manera de poder llegar, entonces. Pero ¿cómo? Definamos hay que definir la palabra características, cualidades o atributos. ¿Qué es un atributo de un ser humano? ¿Qué es una cualidad de un ser humano? Un ser humano hace tzedaká una vez. ¿Tiene el atributo de bondad? no necesariamente. No necesariamente, porque Dios tzedaká una vez no. Da tzedaká siempre, toda la vida da tzedaká, da tzedaká, da tzedaká. ¿Tiene el atributo o la característica de bondad? Sí. O sea, ¿cuál es la diferencia de la acción de dar tzedaká a el atributo de bondad? La continuidad, la permanencia. La continuidad de hacer eso siempre hace una cualidad en su alma, que es una cualidad bondadoso. ¿Está bien hasta acá? Entonces tengo actos, tengo cualidades. ¿Esa es la esencia del ser humano? ¿Cuál es la esencia del ser humano? Puede ser, tiene una esencia bondadosa. Bueno, pero ¿cuál es la esencia de que define al ser humano? ¿Qué es el ser humano? Alma. ¿Cómo se define? Estoy bien. ¿Cómo define la esencia de algo? ¿Cuál es la esencia de la mesa? Integridad. ¿La madera es la esencia de la mesa? ¿Por qué no? ¿Para qué sirve? ¿Por qué no? ¿Por qué la madera no es la esencia de la mesa? Porque puede ser de madera o puede ser de plástico. Puede cambiar. ¿Y es una mesa igual? Entonces la madera no es la esencia, sino cierta característica de la mesa. ¿Cuál es la esencia de la mesa? Su función. ¿Cuál es la función de la mesa? Poner cosas arriba. Un objeto para apoyar cosas. ¿Está bien? Entonces, la esencia de algo es la definición. ¿Está bien? La esencia de algo es la definición de la función de lo que eso es. La mesa, la silla, un objeto para sentarnos. ¿Está bien? Bueno, ahora definir al ser humano es difícil. ¿Qué sería la esencia del ser humano? O sea, lo que lo distingue de todo lo demás, ¿no? Lo que lo distingue de todo lo demás, entonces sería, es un ser vivo pensante. ¿Qué les parece por definición? ¿Están de acuerdo que esa es la diferencia del animal? Es un ser vivo. ¿Y qué piensa? Toda la definición del ser humano es un ser pensante. ¿Está bien? Es la esencia del ser humano. Ahora, ese ser pensante tiene atributos, tiene cualidades, depende de cómo se comporte. ¿No? Yo tengo una pregunta. ¿Me siguen hasta acá? Yo tengo encontré tres puntos. La esencia de algo, los atributos de él y las acciones. ¿Qué dijiste? La función no es pensar. No, dije que por eso, ahí lo que lo distingue. En un objeto era más decir la función, pero en el ser humano la esencia sería lo que define que sea ser humano. Y lo que define ser humano es un ser vivo, primero ser vivo, no es inerte, es vivo. Y esa vida se distingue de las otras vidas, animales, que tiene raciocinio, que tiene pensamiento. Es lo que nos distingue del animal, esa es la definición. Es que no ¿Está bien? Fui a una definición más práctica, pragmática. No dije el espíritu, porque también en eso podría meter el espíritu, el alma, pero quise decir algo que estamos todos de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Todos de acuerdo. Es un ser pensante. ¿Está bien? Sí, son ser pensantes, pero todavía yo no creo que esto que define, porque esto no Está bien, no quise definir, porque- quise nada no, más. pero la mesa- Tengo que hablar de los atributos de Dios, para esto tengo que explicar la diferencia entre esencia, atributos y acciones, nada más. No definí todo lo que es el ser humano, es más probable. Está bien, en general dije. Pero es lo que lo distingue del otro. Y que es sí, solo sí. Esperen. Que sea alto o sea bajito, ¿es la esencia del ser humano? No. No, porque puede ser alto o bajo, puede ser gordo o puede ser flaco. O sea que eso no es la esencia. Esos son características que lo describen. Su objetivo más su esencia. Su objetivo, su esencia. Porque la esencia de la mesa no es que... Quise buscar la esencia de la raza humana, no quise decir, porque cada uno tiene objetivos diferentes. Sí. Yo quiero decir lo que iguala a todos. ¿Qué es lo que iguala a toda la raza humana? ¿Entendés? Lo que iguala es lo que define la generalidad de ese concepto, ¿entienden? ¿Está bien? Pero también eso La definición, la idea de la mesa, la definición de la mesa es la esencia de la mesa. Ahora pueden haber mesas
de plástico, puede ser mesa de madera, puede ser mesa más grande, mesa más chica. El color de la mesa, la esencia de la mesa. No, ¿entendieron? La esencia de la mesa es el objeto que sirve para eso, ¿está bien? ¿Entendieron la diferencia entre esencia y no sé, adjetivos, circunstanciales, no sé? ¿Está bien? Atributos, características y acciones. Bueno, en el ser humano entonces tengo esencia, tengo atributos o midot, cualidad, y tengo acciones, ¿está bien? Vamos a hablar de Dios, que eso es la parte difícil del tema. ¿Yo puedo hablar de Dios de atributos? Esa es la pregunta. Uno pensaría, ¿y por qué no? Es que todavía no sabemos ni quién estamos, tenemos que definir qué es Dios, ¿entienden? Entonces uno piensa que él puede hablar de Dios de atributos. ¿Qué es atributos? Como que Dios tiene ciertos aspectos. La pregunta es si puedo hablar de aspectos de Dios. Lo puedes estar separando, digamos. Digo, este es el aspecto de Dios, es misericordioso. Vamos a cualidades que sería más fácil de descartar, ¿está bien? ¿Puedo decir ahora Dios está alegre o Dios está triste? No puedo decir alegre y triste. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo alegre y triste? ¿Qué tiene de malo decir eso a Dios? Que son características humanas. Primero quiero ver si están de acuerdo. ¿Entienden que son características humanas? ¿Y qué tiene de malo aplicarlo a Dios? Que está humanizando a Dios. Lo estoy humanizando, no puedo aplicar a Dios conceptos humanos. Sigo. ¿Qué tiene de malo decir Dios ahora está contento o Dios está triste? Que si Dios ahora está contento o está triste, ¿qué significa? Que le faltó. Que es cambiante. Que cambia. ¿Me siguen? ¿Lo perfecto puede cambiar? No. ¿Están de acuerdo? Bien. También significa que algo lo puso triste o algo lo puso contento. ¿Qué significa? No solamente que cambia, que es influenciable. ¿Dios puede ser influenciable? O sea, ¿entienden que tenemos una idea básica, fundamental de Dios, que es perfección? Y la perfección no puede tener cambios y no puede ser influenciable. Sí. Bueno, si entendieron eso, ya estamos elevándonos al concepto de Dios. Entonces ahora yo entiendo que hay cosas que no puedo aplicar a Dios. ¿Está bien? Como sentimientos cambiantes. ¿Me siguieron hasta aquí? Ese es el problema de aplicarle sentimientos a Dios. Uno le gustaría, como, ay, pero ¿cómo? Entonces Dios, ¿y cómo siente? ¿Cómo? Esperen, es algo no. ¿Hasta acá me siguieron? Bueno. ¿Qué tiene malo hablar de atributos? O de características de Dios. Que es parecido a este punto que estamos hablando de aspectos, ¿entienden? Si Dios tiene este atributo, y este atributo, y este atributo, no es lo mismo. Entonces, ¿por qué a veces tiene este, y a veces tiene este, a veces tiene este? ¿Qué? Hay cambios acá. ¿Por qué a veces esto, a veces esto? O, segundo punto, si digo que tiene este aspecto, ¿de qué estoy hablando? De un Dios con varias partes. Entonces, no dije parte material. Dije partes, pero espirituales. Pero no es espiritual. Igual estás entrando en un problema. Aunque digas partes espirituales, ¿por qué? Porque estás hablando, al decir partes ya tengo problema. O al decir aspectos ya tengo problema. ¿Por qué? Porque partes no es un concepto espiritual. Por eso, primero hay que definir qué significa espíritu. Exacto. ¿Hasta acá me siguieron? Bueno. ¿Se entiende por esa zona? ¿Se entiende? ¿Están pensando? Piensen en ¿cuál es el punto central al cual queremos llegar? ¿A qué principio de fe quiero ir en esta clase? Al segundo. ¿Cuál es el segundo principio de fe? Que Dios es único. Uno y único. Uno es más fácil de entender, único es más difícil. Uno es que es uno, que no son dos ni cero. ¿Está bien? Bueno, pero ¿cómo es ese uno? ¿Cómo es? ¿Puedo describirlo? ¿Están conmigo? Acá viene la palabra único. ¿Qué significa único? Defino la palabra único. Único significa que es algo único. Que no hay otro igual. Que no hay otro igual. Y si es único, ¿qué es? Que no hay nada ni siquiera parecido. Quiero que siga la frase esta. A ver, ¿no? No hay nada que se le parezca a Dios. Es único. Si se dice uno, ya es único. ¿Está bien? No, porque se puede decir uno, es un vaso. Uno. Hay otros vasos. Y tiene partes, o hay otros vasos iguales. O parecidos, ¿no? La palabra uno no dice único. ¿Entiendes? Por eso una hoja. Pero la puedo dividir en parte la hoja. No, es que también a la Uno no dice único. Uno dice que no hay otro y que no hay muchos. Pero no me describe cómo es el uno. Yo quiero describir el uno. El uno puede tener partes, puede tener atributos, es así, es asá. ¿Cómo es? No, es único. Ah, bueno, ¿qué significa único? Y bueno, único es solamente así. ¿Qué significa único? Que no hay nada parecido. Ahora viene la problemática.
Si no hay nada parecido a Dios, ¿cómo lo podría describir? No se puede. No sé. ¡Pum! Ahí se agarraron, ahí agarraron. Si es único, no puedo describirlo de ninguna manera. ¿Por qué no? Quiero describir lo que tiene este atributo, este atributo, este atributo. Pará, cuando vos describís que tiene 4 atributos, ¿no? Digamos que dice, tiene 13 atributos. ¿De dónde salen las palabras para describir esos atributos? Humanas, son palabras ¿Son humanas. ¿Están de acuerdo que son palabras humanas? Muy bien. ¿Y qué hago cuando digo que Dios es así? Le aplico a Dios un concepto humano, que es el concepto que yo llamo en la palabra esta. Ya sea bondad, ya sea misericordia, ya sea justicia. Y lo usamos porque lo conocemos, ese concepto. Sí, exacto, porque es la única manera que tengo para hablar. Necesito hablar, si no, no puedo hablar nada. Ya sé, yo sé. En el Hashem, El judaísmo habla en el lenguaje humano. O sea, para hablar de Dios no tengo otro idioma que el humano. ¿De qué voy a hablar? En el idioma Dios, entonces no voy a entender nada. El idioma es mío. Y el idioma es el que utilizo para hablar de algún concepto. Y yo quiero hablar de ese concepto que es único. ¿Y cómo hago para hablar de ese concepto que es único? Y bueno, utilizo las palabras que tengo, que me hablan a mí de perfección. ¿Me siguen acá? Pero cuando Hashem habla con Moshe, digamos, ¿en qué idioma habla? Humano. También en el lenguaje humano. Viene en profecía el concepto. Y eso se define en esta palabra. La pregunta es qué significa la palabra. Claro. ¿Hasta acá me siguen? ¿Fue lógico lo que dije? Obviamente, Fue lógico. Moshe tiene otra captación de lo que nosotros entendemos como alguna de sus cualidades, ¿o no? Espera, sí, pero yo todavía tengo que hablar de qué significa cualidades. Con eso quiero entrar en el tema si puedo hablar de cualidades. Ese es el tema. Bueno, lo dije tipo humano. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Que él entiende más profundo? ¿Qué? Sí, Sus cualidades, dijiste. ¿Qué quiere decir cualidades? sí, pero por eso, pero digo cualidades porque no. Quiere decir lo que es Dios, quiere decir. Sí, O lo que se puede entender de Dios. sí. Exacto, sí. O sea, Moshe entiende más que nosotros lo que se puede entender de Dios. Que yo les estoy enseñando a ustedes qué se puede entender de Dios. Esa es mi clase. ¿Está claro? Y cómo entender bien de Dios y cómo entender las palabras de la Torah que hablan de Dios. ¿Están de acuerdo? Bueno. Entonces Rambam recién me dijo una receta. ¿Qué me dijo? Los atributos, dijo, que son sus actos. ¿Qué quiso decir? Cuando dijo son sus actos. El acto, ¿qué es un acto? Una acción. Es una manera de manifestarte. Ahora, la acción normalmente en el ser humano me habla de la conducta, ¿no? La acción en el ser humano me habla del atributo, ¿sí? Entonces yo digo, si esa persona siempre da acá, yo digo es una persona bondadosa. ¿Hasta acá me siguen? Bueno, si yo veo que Dios en el mundo da, ¿dónde veo que Dios da? En el mundo. ¿Ven que Dios da? Sí. Denme ejemplo de Dios da. Y pues estamos Exacto, estamos vivos, hermoso lo que dijiste, perfecto, ¿estamos vivos? Significa que nos está dando vida, hermoso, genial, ¿no? Respiramos, Baruch Hashem. ¿Está bien? Estamos acá, estamos sentados, estamos adquiriendo sabiduría, también Dios nos está dando sabiduría. Dios dirige el mundo, ¿no? ¿Entienden? Toda la naturaleza es cómo Dios hace cosas. Es verdad, porque es la causa primera de todo y Él es el que dirige todo. Entonces, ¿qué vemos de Dios? Sus acciones. Ahora, cuando la Torah dice Dios es bondadoso, ¿qué significa? Acá viene el punto. Que Dios hace acciones de bondad. Bueno, pero significa que es bondadoso, que tiene un alma bondadosa. Acá viene el punto. ¿Podés describir su alma? ¿Puedo hablar de alma, que es alma sí, alma sí, alma sa? No, porque ahí estoy ya describiendo con palabras humanas lo que es Él. ¿Me siguen? ¿Y no tiene nada de malo decir lo que Él hace? O sea, decir lo que Él hace, ¿no contradeciría su unicidad? ¿Decir lo que Él hace? No. ¿Por qué no? Porque no es algo que... ¿Cómo? Les digo esto, Dios da comida a los animales, Dios creó al ser humano, Dios, ¿qué más? Manda las lluvias, dije 3 cosas que Dios hace. Uy, entonces estoy hablando de 3 dioses. Ah, ¿qué tiene que ver? Un Dios, ¿y pero cómo dijiste 3 cosas que Dios hace? Porque un Dios único hace 3 cosas. Pero eso, una sola persona también puede hacer muchas cosas. Uno puede hacer muchas cosas. Eso no significa que hay varios que están haciendo las varias cosas. ¿Entiendes? No niega. ¿Me siguen? Pero sí, pero no puedo decir que Dios tenga este aspecto y varias. Porque ahí sí entro en como varios dioses o en un Dios comparte sin darme cuenta. ¿Entendieron la diferencia? O sea, si yo digo el ejemplo.
el fuego es uno, ¿no? Pero el fuego puede quemar, puede calentar y puede iluminar. Entonces, ¿qué es? ¿Tres fuegos diferentes? No, es un fuego que hace tres cosas, pero ¿cómo puede ser? ¿Uno hace tres cosas diferentes? Sí, porque las cosas que hace son la relación que hay entre el ente, entre ese ser, y lo que sucede en la naturaleza. En la naturaleza hay un montón de cosas, que es lo que Dios hace. Pero eso viene de único. Si lo puedo decir en algo material como el fuego, más y más lo puedo decir en Dios. ¿Me siguieron? Entonces, acá viene, ahora apliquémonos a ver, ¿entendido la fórmula? La fórmula de cómo capto a Dios. ¿Puedo captar lo que Dios es? ¿Los atributos de Dios? No. ¿Puedo captar las acciones de Dios? ¿Sí? Ahora, cuando la Torá describe a Dios con este atributo, ¿a qué se refiere la Torá? Que su manera de accionar, en el lenguaje normal se dice con esta palabra. Toda la palabra utiliza la palabra atributo, ¿entienden? Pero lo que está describiendo son las acciones. En el ser humano, si yo veo todas esas acciones, puedo decir que él tiene esa característica. Pero en Dios no. Ese era el punto que hace que uno se confunde. ¿Está bien? ¿Dónde la Torá habla de los atributos de Dios? Es en este pasaje. Que Dios le revela a Moshe: el Rahum, Bejanun, el Japai, bondadoso, misericordioso, tardo en la ira, perdono a Ahí me dice mucha. Bueno, Dios tiene esos atributos. ¿Qué tiene esos atributos? Que Dios se comporta de esa manera. ¿Se entendió? Entonces, a ver, apliquemos a ver. Por ejemplo, si la Torá dice Dios se enojó. Ustedes leen un pasuk ahora, Dios se enojó. ¿Cómo lo entenderían ese versículo? Actuó con enojo. ¿Qué quiere decir actuó con enojo? A ver, un ejemplo de actuar. Ahora, a decir así. Cuando en el ser humano digo que actúa con enojo, ¿a qué me refiero? Que tuvo una acción. Bueno, ¿cómo vería una acción de enojo en un ser humano? ¿Qué hizo qué? ¿Qué acción haría con el enojo una persona? ¿Gritaría o castigaría? Muy bien. Entonces ahora cuando dice Dios se enojó, ¿qué significa? Que Dios está juzgando o castigó a ese pueblo. ¿Entendieron? Ahora, eso significa Dios se enojó. Traducción. ¿Entendieron la traducción? Yo veo, Dios se enojó con Sedom y Amora. ¿Qué significa? Que actuó de enojo. Exacto. Actuó como lo que la palabra enojo representa normalmente, que te lleva una acción drástica. Eso es castigó a Sedom y Amora. Castigó en el diluvio. Eso es Dios se enojó. ¿Qué significaría Dios está contento? ¿Es muy frío lo que estoy diciendo? Esto es lo peligroso de esto. Uno le gusta sentir más. Esto es muy intelectual. Pero estamos tratando de entender bien las cosas, ¿no? Que Dios se puso contento y todo. Ay, ¿qué te imaginas? Una persona con barba blanca que se pone contento. No, Dios no es una persona con barba blanca. Dios es perfecto. Y Dios se puso contento significa que antes estaba triste, ahora yo lo puse contento. Que no es perfecto ese Dios. No, Dios es perfecto. Entonces, pero se puso contento cuando dice las misbot. O ¿cómo decimos normalmente? Hay una frase que decimos que cuando hacemos misbot le hacemos nahat ruach. ¿Conocen ese concepto? Bueno, le hacemos nahat ruach. Es como lo tranquilizo. O sea, antes estaba intranquilo y ahora lo tranquilicé. No puede ser. Pero así decimos. Bueno, hablamos en el lenguaje humano. ¿Qué quiere decir? Que ahora ¿cómo lo traducen? Que le dicen nahat ruach. Tiene como placer. Yo nunca entendí eso. ¿Pero le di placer a Dios? No, digo porque no entendía lo que era Nahat. Nahat es como placer. Nahat ruach es placer espiritual o tranquilidad. Está contento. ¿Qué significa lo puse a Dios contento? Que Hashem se alegró cuando dice misbot. ¿Qué significa? Pues si el enojo quiere decir que castigó, que juzgó. Si enojo es castigo, entonces la alegría. Que está todo brajot por esto. Puede ser, o que me mande una bendición. Puede ser eso. Que me venga una bendición. Puede ser también. O sea, si din es enojo o castigo. Está bien. Puede ser. O puede ser, o lo que quiero decir cuando digo que Dios se pone contento, traducción. Estoy haciendo lo correcto de hacer. Lo traduje bien. ¿Qué estoy haciendo? Lo digno de hacer en la creación en el mundo, como ser humano, como objetivo. Estoy cumpliendo el objetivo de la vida. La Torá diría, Dios está alegre. Está bueno. Estoy haciendo lo correcto. Es como que vos podés decir, bueno, dice lo correcto, pero Dios está alegre. Está bien, pero Dios es perfecto. Pero estoy yendo en el camino perfecto de la creación. Entonces Dios está contento.
Es como O puede ser que traiga bendición al mundo, porque si vos vas en el camino correcto, entonces todo va bien. ¿Entienden? Es como una aprobación, que Dios está dando una aprobación. Sí, eso. ¿Se entendió? ¿Entendieron que siempre que habla de sentimientos de Dios en la Torá, tengo que traducirlo a acciones? ¿Está claro? ¿Está bien? Bueno, seguimos. Y dándole a entender. ¿Tienen dándole a entender? Dice así. Y dándole a entender que su esencia no podría percibirla en toda su realidad. ¿Qué entienden esta frase? La esencia de Dios no puede percibirla Moshe en toda su realidad. O sea, ¿Moshe puede percibir toda la realidad de Dios? No. En toda no. ¿Y parte? Parte sí. Acá estamos, ¿se puede entender parte de la realidad de Dios? No. ¿Por qué no? Porque parte de Claro. Es lo que puedes captar, no la de partes. Entonces, ¿qué es parte de su realidad? Bueno, la verdad que... parte de su esencia. No. Muy bien, vos lo traducís enseguida, parte de lo que se puede captar. ¿Ven? Muy bien, están aprendiendo. Entienden que si yo digo parte de su esencia, del momento que su esencia es única, ¿tú cómo puedes captar parte de su esencia? Entonces, es imposible lo que dijo. ¿Entendieron? Sin embargo, miren lo que dice, despertó su atención en torno a un punto. ¿Qué es despertó su atención? ¿Quién a quién? ¿Despertó la atención de quién? Dios despertó la atención de Moshe sobre un punto especulativo. ¿Qué quiere decir especulativo? No la palabra como utilizamos hoy en día, algo especulativo de especulación. No, especulativo es reflexivo, analítico. Despertó su atención en un punto, miren lo que dice acá, que es algo grandioso, desde el cual, ¿qué es desde el cual? Desde ese punto, que yo no tengo idea de lo que dijo porque no me lo explicó, ¿entienden? Podría aprehender, ¿qué es aprehender con H? Captar todo lo que, en definitiva, es dable al hombre alcanzar. O sea, Dios despertó la atención de Moshe para que Moshe capte todo lo que el ser humano puede captar. Está diciendo algo grandioso acá. No sé si se dieron cuenta que está diciendo algo muy profundo. O sea, le dio la clave, le dio la llave de cuál debe ser la fórmula para que se capte todo lo que se puede captar de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa llave? Les pregunto a ustedes. No sé, ¿lo dijo o no lo dijo? No lo dijo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué lo dijo así? ¿Por qué lo dijo así? Rambam. Solamente Moshe Rabbeinu podría captar. Entiendo que Rambam me está diciendo algo que no me lo quiere decir todo. ¿Entendiendo lo que quiere? O sea, me está diciendo un sod, un secreto. El mundo de los secretos. ¿Los secretos se pueden transmitir? No. Así literalmente. Te quiero decir un secreto y te lo digo así, ampliamente. No, porque es un prohibido. ¿Por qué prohibido? Por eso es un secreto. Y además porque es peligroso. ¿Por qué es peligroso? En Ibrit, cuando en una clase un rab quiere decir algo así, ¿cómo lo dice? ¿Saben? No. Él está hablando, en Ibrit se dice, está diciendo algo, ¿no? Entonces de repente el rab dice, Amén y Amén. Dice, el que entendió, entendió. Y sigue. Entonces ahí el que estaba dormido se despierta. ¡Wow! ¿Qué me perdí? ¿Qué dijo el rab? Amén y Amén. ¿Qué le decía? El que entendió, entendió. ¿Por qué dice el que entendió, entendió? Porque es profundo, no todos están capacitados, y él te dio una pista. Y sobre esa pista vos tenés que construir otras cosas. Así se comunican los grandes secretos. Así se comunica la Cábala. ¿Entendieron? Así en clave. Debe comunicar. Así se debe. El tema que hacen hoy en día es un desastre. Cómo se estudia Cábala. O cómo se estudia, o cómo se dice que se enseña Cábala, que eso no es Cábala para nada. Del momento que voy a dar clase de Cábala y te voy a explicar todo, ya eso no es Cábala, porque no te puedo explicar todo. ¿Está bien? Del momento que sea una clase en público, ya no es Cábala, porque la Cábala se transmite de maestro a alumno, no en público. Bueno, no, quise decir, lo llamamos Cábala porque es, ¿viste? Suena lindo y toda la gente le gusta, está de moda. Bueno, está bien, quiero decir cosas lindas del judaísmo. Bueno, no sabía. No sé a qué te referías, yo pensé que te referías a Cábala de verdad. ¿Está bien? ¿Cómo Cábala de verdad? La cintita roja, la Cábala. Bueno, si eso es Cábala para vos, pues, eso no es Cábala. ¿Está bien? ¿Entendieron? ¿El granito es un invento?
Quiero decir que cuando hablamos de Kabbalah me refiero a los conceptos más profundos de la teología de Dios. ¿Entendieron? ¿Entendieron que Rambam qué dice? ¿Qué le comunicó Dios a Moshe en este ¿Qué le comunicó Dios a Moshe? Después hablamos de la manita. Eso es súper. Ahora no tiene nada que ver. Perdón. Yo tuve la cinta roja, yo tuve la culpa. ¿Está bien? Apunte lo mismo a la manita. ¿Está bien? ¡Esa manito! La manito, el Hamse. Contra el mal de ojo, tiene muchos poderes. Sí, comprate un Hamse. Pero tiene mucho significado. Sí, ahora puedo explicarle lo que quiera. Sí, puedo decir los 5 libros de la Torá. Buenísimo, los 5 libros de la Torá, el Hamse. Busco cualquier 5 positivo y lo justifico. Yo quiero decir que si vas a poner un Hamse contra el mal de ojo, bueno, o sea, contra mal de ojo, hace Torah y Mitzvot. ¿Qué contra mal de ojo? Ahora, no hay poderes ajenos a Dios, todo viene de Dios. Andá en el camino correcto y listo. ¿Qué haces? Cosas, poderes, sobrenaturales. Bueno. ¿Qué le reveló Dios a Moshe? Todo lo que el ser humano puede captar. Y miren lo que dice. Lo que él percibió, la paz sea sobre él. Nadie. ¿Qué es nadie? Nadie. Antes ni después. ¿Qué es antes y qué es después? Dígame antes, ejemplos de antes. Noah, Alam Arishon. Abraham y Santiago. ¿Está bien? Después. David Amelech, Jeremías, Yeshayahu. Y pongan al máximo. Mashiach. Nadie. Tampoco. Ni antes ni después lo ha logrado. ¿Lo ve lo que dice acá? Nadie lo ha logrado. ¿Qué quiere decir nadie lo ha logrado? Ni antes ni después. Quiere decir que lo que captó Alam Arishon, Moshe captó más, ¿no? Es lo que está diciendo. Que lo que captó Noah, Moshe captó más. Y Abraham y Santiago, Moshe captó más. Y está bien. Y David Amelech, Moshe captó más. Shlomo Amelech, Moshe captó más. Y el Mashiach, ¿quién gana? ¿Moshe o el Mashiach? Moshe. ¿Entendieron? Pero dice que nadie ¿Cómo estás tan seguro, Rambam, de esto? Y ahora te lo voy a demostrar lo que dice el pasú. Pero dice que nadie lo ha logrado. Eso quiere decir que a lo mejor. No, acá quiere decir ni antes ni después. Lo que él ha logrado no lo logrará ni antes ni después nadie. O sea, Moshe llegó a. Está diciendo así: Moshe es de la raza humana, el ser humano que más alto llega. ¿En qué? En toda la sabiduría que un ser humano puede adquirir. Pero ¿cómo sabe que después no entiendo? ¿Cómo sabe que no? Por los pesuquín que va a decir lo que Dios le va a revelar a Moshe Rabbeinu y después va a decir que no va a haber nadie como Moshe. Es el único que tuvo esa. Primero que le da la revelación a Moshe y después dice que no va a haber nadie, ni antes ni después como Moshe. Lo camo en David, no se lo va a dar otro como Moshe. Chao. Si tenés un pasuk de la información que le da y otro pasuk que dice que no va a haber como Moshe. Que no va a haber alguien más grande que Moshe. O sea, incluye el Mashiach. Y bueno, ¿ya entendiste el pasuk? Sí, pero como que le quita un poquito al Mashiach. No le quita el Mashiach. Mashiach es el mejor. Después de Moshe. ¿Por qué el Mashiach tiene que ser más? ¿Por qué tiene que ser más que Moshe? No sé por qué está en la. Bueno, no, estamos analizando bien, no. Moshe es el máximo, es un príncipe. Moshe es el máximo, es el que llegó a todo lo que el ser humano, lo que es darle al ser humano a captar. Que nos quita no el Mashiach, nos quita un poco nuestro libre arbitrio. Porque es como tipo, no tenemos. Pero igual, el libre albedrío nuestro es que desarrollemos nuestro potencial, no que desarrollemos el potencial de Moshe Rabbeinu. Cada uno tiene un potencial y tiene que desarrollar el máximo. Eso. ¿Por qué le libre más allá de... No, eso significa que el Mashiach tiene un potencial súper y él lo va a desarrollar al máximo nivel. ¿Qué le quita el libre albedrío? Su potencial. Que diga que no podés llegar a Moshe Rabbeinu no te quita el libre albedrío. Nunca va a ser creado alguien con el potencial. Es como me digas a mí, es como que le digas a un mono no podés ser humano. A un animal no podés ser un ser humano. Le quita, lo limitaste el libre albedrío. Así es el animal. Entonces, o que el ser humano no puede ser un ángel, digamos, en vida. Y bueno, lo limitaste. ¿Por qué no me hiciste malaj? Y bueno, te hice ser humano porque yo quería que tengas libre albedrío y que desarrolles tu potencial con libre albedrío. Si te hubiese querido hacer malaj, te hubiese hecho malaj. Pero a vos te hice ser humano. Es como que nadie va a tener el potencial, nada va a ser creado con el potencial. Y bueno, eso sí, bueno, que ahora descubrimos América, hay cosas que son Minayamay, ¿no? ¿Entendieron? Hay cosas hay cosas que no dependen de nosotros. Bueno, esta es una cosa que no depende de nosotros. Sí, yo entendía. Igual el libre albedrío es muy grande, dentro del parámetro en que se puede mover. ¿Se entendió?
Ya hasta acá, primer texto. Conclusión del primer texto. Moshe pide 2 cosas, Dios le contesta 2. La de los caminos, Rambam definió que se llaman acciones de Dios. ¿Está claro? Todas las acciones de Dios son dables a conocer. Y su esencia, imposible. Pero le dijo algo que se puede, desde ese punto, conocer todo lo que se puede. ¿Cuál fue? No entendí, porque me lo dijo en clave. Me viene a mí, el que entendió, ahí está en código, ¿está bien? Pero sabelo, lo que captó Moshe en ese nivel, nadie nunca más lo va a poder captar. ¡Wow! Es algo, van a ver que cuando lo estudiemos van a ver que es grandioso. ¿Está bien hasta acá? Pregunta y sí. No, porque entonces es medio que Rambam defiende que sí hay una Kabbalah, porque yo había escuchado que hay Rabbanim que dicen que no hay Kabbalah, claro. Y yo pensaba que Rambam estaba entre ellos. Rambam no dice que no, Rambam no está en contra de la Kabbalah, nada más que Rambam te explica la Kabbalah en la forma más profunda, ¿está bien? O sea que hay conceptos, vamos a llamar Kabbalah como ideas esotéricas, ideas secretas, espirituales de cómo Dios maneja el mundo. Obvio que esos son los temas más profundos que hay, y obvio que Rambam está de acuerdo en ese punto, obvio. Y todo el Moreh Nevuchim, ¿qué es? Todo el libro, el Guía de los Perplejos, es un libro de cómo entender a Dios, y cómo entender la profecía, y cómo te entenderlo. lo dice con imágenes, te lo dice con otros tipos de ejemplos. Rambam es una racionalización de la Kabbalah. Te explica las ideas esotéricas de la manera más lógica posible. Obvio que nunca puede llegar con la lógica a explicarte algo que está por encima de la lógica, pero te demuestra, te lo explica lo máximo posible. ¿Entendieron? Y obvio que él cree en estos conceptos. Hay gente que piensa que Rambam no cree en eso. No. ¿Vieron? A veces, y ni siquiera estudió Rambam, entonces ¿para qué habla? Que primero estudió Rambam y después... A veces hay profesores en la universidad y dice, sí, están enseñando la creación del mundo, ¿no? Es sabido que Rambam dijo en el Guía de los Perplejos que Dios no creó el mundo de la nada. ¿Qué está diciendo? Está diciendo tonterías. ¿Leyó el Guía de los Perplejos? No lo leyó, porque está diciendo... Debe ser que alguna vez alguien le dijo como que Rambam es más racionalista. Entonces no cree en los milagros. No sé qué Rambam leyó, porque Rambam no escribió eso en ningún lado, ¿entienden? Esa onda light, vieron que no religiosa, que quiere agarrarse de que hay algún rab grande que también piensa como nosotros. ¿Está bien? Y se ponen a Rambam en su sobre Rambam, que Rambam no dice nada de eso, perdona, Rambam fiel 100% a la Torah escrita y a la Torah oral hasta el final. Que no hay más que Rambam que defiende los 13 principios, sí, perfecto. Y que Dios creó el mundo de la nada, obvio. Que él no lo entienda como científico, diga, no entiendo cómo, bueno, su pregunta es, bueno, no entiendo cómo, es otro tema, pero no digas que Rambam dice que no. O sea, digo que a veces la gente habla sin saber. Tener idea. ¿Está bien? Está bien, a veces nosotros también. El otro día dijimos lo que decía Barbanel y no lo defendía porque no me metí en la cabeza de Barbanel neto, está bien. Pero Rambam sí, en eso puedo defenderlo 100%. Es mi punto. Está bien, es mío. ¿Está bien? ¿Está claro hasta acá? Hacemos un pequeño